en este caso nos acompañan los amigos, colaboradores de Apki, que son una consultora estratégica y financiera, muy amigos nuestros y la verdad que son unos profesionales muy buenos. Podéis recurrir a ellos siempre que tengáis alguna duda sobre lo que se va a tratar hoy. Y tenemos a Isabel Córdoba y a Chema y a José María Pina, que son la responsable de la oficina de Madrid por un lado y Chema es el managing partner de la consultora. Chicos, gracias, como siempre, por aceptar nuestra invitación. A ti por cursarla, sobre todo. Muy bien. Por permitirnos estar aquí. Muy bien, pues hoy nos vamos, va a ver, sabéis que los temas de financiación desde el principio, ¿no? Desde los otros 2 webinars es verdad que salen temas muy transversales, ¿no? Y al final hay información que se cruza, podemos poner foco en un área específica en cada uno de ellos. El foco de hoy está específicamente puesto en cómo plantear una estrategia de financiación con foco público, ¿no? O sea, Chema e Isabel van a pasar por partes muy interesantes sobre cómo plantear esa estrategia, errores que suelen cometerse a la hora de plantearla y cómo se pueden solventar, pero sobre todo os va a servir, esta presentación en particular os va a servir brutalmente, ya os lo digo porque la he visto, como guía para saber a qué tipo de ayudas públicas podéis acceder, en base a qué, cuál es su presupuesto final, en qué fechas. Oye, es una guía muy práctica, ¿vale? Entonces, voy a compartir yo esta presentación, ya solo falta que ahora me falla a mí esto, y vosotros me decís cuando necesitéis pasar, ¿vale? A ver, un segundito. Vale. Segundito, que lo abro. Vale, a ver, el modo presentación en PDF, ok. Sí, Alberto, vamos a difundir este documento luego entre los asistentes y los registrados, con lo cual lo vais a tener a mano, ¿vale? Voy a presentar ya. Vamos a hacer una cosa que no hemos hecho en los otros dos, perdonad que ahora estáis viendo mi pantalla triple, ahí, que no hemos hecho en los otros 2 webinars, ahí. Decidme que lo veis bien. Perfecto. ¿Sí? Vale. Que no hemos hecho en los otros 2 webinars y es que en los otros 2 webinars, cosa que me parece muy positiva, se generaba un debate a medida que se avanzaba en la presentación, ¿no? Y oye, es una cosa muy saludable porque las dudas surgen, pero es verdad que luego eso se hacía súper extenso, súper largo, ¿no? Entonces, si os parece, vamos a hacer hoy este otro modelo que es más o menos 45 minutos donde Chema e Isabel nos van a contar un poco todo esto y al final, ¿vale? Podéis ir apuntando vuestras cuestiones en el chat y, oye, se van quedando ahí acumuladas y al final las leemos, ¿vale? Y dejamos 15 minutitos al final para contarlas. Pues, chicos, os cedo la palabra, todo vuestro. Muchas gracias. Pues vamos para allá. Vale, si queréis, Olaya, si no te importa, te levanto la mano cuando para no decir pasa, te levanto la mano. Claro, y entonces yo no veo esto, slide. porque como estoy presentando yo no veo manos levantadas. No, vale, pues te digo pasa ya. Es que ni os veo a vosotros. Yo ahora mismo estoy viendo vuestra presentación, nada más. Vale, pues si quieres empezamos y pasas a la siguiente. O sea, muy bien. Entonces, el concepto es, Isabel. No, la anterior, perdona, Olaya. Sí. Esa. Vale, perfecto. La idea es, o sea, como comentaba Olaya, es poder, o sea, el objetivo de la presentación es poder planificar y gestionar de forma eficiente, ¿vale? Tanto lo que es al corto y medio plazo, que alternativas de financiación públicas y también privadas tiene un proyecto, ¿vale? ¿Con qué objetivo? Con objetivo sobre todo es importante. Además de lo que es la inversión privada, existen alternativas no dilutivas, es decir, que no tienes que dar equity de la empresa para conseguir recursos y poder llevar a buen término el proyecto. Lo que es muy importante es que el emprendedor entienda que en qué momento está su proyecto y en base a cómo está, a qué grado de maduración y desarrollo y qué tipología de negocio tiene, puede aplicar a unas líneas u otras que no son inamovibles, sino que lo importante es que vea que en la medida que va evolucionando el proyecto,
existen nuevas o diferentes alternativas de financiación. Es decir, al igual, y es muy importante, al igual que el proyecto es una entidad viva que va evolucionando y que tiene diferentes requerimientos a lo largo del tiempo, existen diferentes alternativas a las cuales aplicar en función de ese grado de desarrollo. Y lo importante y el objetivo nuestro es dar unas pinceladas para que cada uno entienda qué ha de buscar para entender si esa línea es adecuada o no en el momento que está su proyecto. Básicamente ese es el objetivo que buscamos. Así que si quieres, pasa por favor. La primera pregunta que debe formularse, o las primeras preguntas que debe formularse un emprendedor con el propósito previo de identificar cuáles son las alternativas de financiación, es saber si su empresa es viable, factible e invertible. Estos 3 requisitos fueron planteados por el profesor Rob Johnson de Estados Unidos de la Universidad de Harvard. Y en definitiva, ¿en qué consisten estos conceptos? El concepto de viabilidad es determinar si tu empresa tiene un producto o un servicio, un target o un segmento que está dispuesto a pagar por él y que esa operación o transacción genera un margen o una rentabilidad. La factibilidad depende del momento ahora. Si con los recursos que tienes y con tu equipo eres lo suficientemente, estás lo suficientemente completo como para ejecutar ese proyecto sin necesidad de recursos añadidos. Es decir, el recurso clave es saber en el momento actual, ahora. La invertibilidad es un concepto que depende mucho si en el mediano o en el largo plazo tu startup va a generar una oportunidad de éxito o de salida a un inversor con una plusvalía esperada. Una nota clave en este punto es saber que el inversor no invierte en el testeo de tu producto, invierte para su crecimiento o escalabilidad. Llegados a este punto, es indispensable conocer cuál es la velocidad de crecimiento que deseas imprimir en tu negocio. Puedes ir a dos velocidades. Por una parte puede ser viable o puede ser escalable por otra parte. ¿En qué consiste la viabilidad? La viabilidad en un concepto simple significa que tu empresa genera de manera sostenida ingresos mayores que gastos, que se genera una transacción que es rentable. En contrario, la invertibilidad está estrechamente ligada con la escalabilidad. ¿Qué significa este concepto? Significa que los ingresos van a crecer de forma exponencial y los gastos de forma lineal. A un mayor impulso que tú hagas de inversión, ese crecimiento de los ingresos va a ser exponencial. Cuando tú quieres imprimir esta velocidad a un negocio, tu negocio es escalable y por ende es invertible. La tercera pregunta clave que debes hacerte como emprendedor antes de identificar las alternativas de financiación es saber cuál es tu fase de desarrollo. Una startup atraviesa por diferentes escenarios de crecimiento en lo largo de su ciclo de vida, pasando por una fase de desarrollo hacia una fase de madurez. Cada una de ellas con diferencias concretas en relación con el desarrollo del producto, el equipo, la comercialización y cuál es tu inversor. Aquí puntualizar que, por ejemplo, si tu startup es intensiva en desarrollo de tecnología, es decir, en una estructura, ha de ser lo suficientemente sólida para demostrar al inversor que es capaz de desarrollar, por una parte, el aspecto tecnológico que requiere el producto para ponerse en el mercado y, por otra parte, de forma paralela, también el área comercial, generar ventas de este producto tecnológico. A continuación, Chema os va a hablar de la cuarta pregunta que debéis formularos como emprendedores. Sí, en la siguiente slide, Olaya, aquí lo que es importante es, sobre todo, tener claro dos cosas. Una, ¿cuál es tu modelo de negocio?
Es decir, al final el modelo de negocio implica que tienes claro cuál es tu producto. Ojo, cuando hablamos de producto, hablamos de algo cerrado. Es decir, que eres capaz de definir qué características tiene tu producto o tu servicio y cuáles no. ¿Qué puede hacer y cuáles no? Con un producto físico sería el hecho de decir, eres capaz de determinar el escandallo del producto. Pero en un servicio también es importante ser capaz de acotar lo que puedes y lo que no puedes hacer. Eso es lo primero. Lo segundo, el modelo de negocio implica que entiendes quién es tu cliente. Y aquí lo importante es diferenciar primero lo que es la diferencia entre cliente y usuario. ¿Por qué? Porque es importante entender cómo se comporta tanto el cliente como quien usa el producto o servicio. ¿Es un cliente de una transacción o es un cliente de múltiples transacciones de manera recurrente? Porque en base a esto, como ya veremos más adelante, se determinará para qué quieres esos recursos. El tercer elemento es la transacción. Es decir, para poder decir que tienes un negocio validado, tienes que tener un producto, tienes que tener a alguien que desee pagar por ese producto y que esa transacción, de manera marginal, es rentable. Es decir, que ganas dinero. A partir de ahí será una cuestión de qué masa crítica o qué volumen de transacciones necesitas para hacerlo sostenible en el tiempo. Pero no tendrás ese modelo de negocio probado y validado hasta que estos tres elementos se den. Que entiendas que tienes un producto, que tengas claro quién es tu cliente y que se produzca una transacción ganando dinero. ¿Por qué es importante definir estos tres elementos, tener claros estos tres elementos? Porque en función de cómo sean, el uso, esa financiación que estás requiriendo, estará destinada a uno u otra partida. Es decir, tú puedes tener un modelo de negocio que sea intensivo en lo que es inversión para tener disponible la primera venta. El ejemplo típico en este caso, en la actualidad donde estamos ahora, sería la vacuna. El esfuerzo que tienes que hacer y las inversiones en tecnología y luego en capacidad productiva para poder vender la primera vacuna es enorme. Es decir, eres un modelo muy intensivo en financiar la estructura. La contrapartida, eres un modelo, por ejemplo, un e-commerce, que es muy intensivo en financiar el circulante, o sea, la actividad. Tengo que invertir mucho en marketing para captar muchos clientes. ¿Por qué? Porque esos clientes pueden tener, digamos, un aporte marginal pequeñito, ¿vale? Con lo cual mi actividad, el foco tiene que estar ahí. ¿Esto por qué afecta y por qué es importante tener claro a qué vas a dedicar los recursos? Porque en función de qué recursos necesitas, tendrás un financiador o tendrás otro tipo de financiador. Es muy importante definir y tener claro, y ya veréis que es una idea que es recurrente, qué quieres hacer y para qué. Entonces, si puedes pasar, por favor. A la hora de plantear tu estrategia de financiación, debes hacerte las siguientes preguntas. Una vez determinados los objetivos que vas a tener en los próximos 12-18 meses, cuantificar económicamente esos objetivos, qué importe de dinero vas a requerir para ejecutarlos de una forma adecuada y con cierta ventaja o de una manera flexible sin necesidad de pasar penurias en este periodo. Una vez identificadas las opciones de financiación, identificado este dinero que vas a necesitar en un tiempo, has de identificar cuáles son las opciones de financiación que tú tienes para cubrir esas necesidades. Pero el punto clave está en que estas necesidades de financiación han de ser colocadas o ubicadas en un horizonte temporal, en el cual debes distinguir claramente en qué momento debes solicitar esta ayuda o esta línea de financiación, y después el segundo momento importante es cuándo va a estar líquida o disponible en tu cuenta para hacer uso de ellas. Esta hoja de ruta te va a permitir tener como gestor de tu proyecto claridad
en cuanto al dimensionamiento financiero y a tu estrategia de financiación. Ahí es importante, y digamos a la siguiente slide, entender, fijaros, hemos hablado hasta ahora de entender tu producto y servicio, ¿vale? De entender qué necesitas. Pero también es muy importante, a la hora de evaluar las diferentes alternativas, entender qué busca el financiador. Entonces, es muy importante, pues hemos ubicado en esta matriz, es muy importante tener presente que cualquier financiador busca un retorno, ¿vale? Es decir, y ese retorno es entender qué busca ganar con la financiación, qué busca ganar y qué está dispuesto a arriesgar. Entonces, poniendo un mapa de todas las alternativas de financiación, existen dos variables. Es decir, un financiador está dispuesto a asumir más o menos riesgo. La contrapartida es que espera obtener una rentabilidad más o menos alta. En un extremo, ¿quién tenemos? Por ejemplo, no sé yo quién defienda a los bancos, pero tenemos a las entidades bancarias, que al final que te están ofreciendo una financiación, principalmente a través de deuda, ¿vale?, a un coste, una rentabilidad baja, relativamente baja, y en contrapartida ellos quieren asumir un riesgo muy pequeñito. ¿Esto qué quiere decir? Que ellos analizan tu histórico para ver cómo vas a proyectarte en base a lo que has hecho a futuro. Claro, aquí encontramos el primer problema. Cuando eres un proyecto de nueva generación, un proyecto de nueva generación que te basas en expectativas, tu histórico es muy limitado. Con lo cual ya tenemos la primera disonancia. Es decir, no es que sean buenos o malos, sino que el producto que te ofrecen para financiar no se adecua a tus necesidades o a tu histórico o a la situación que tienes en ese momento. En el otro extremo tenemos lo que sería el inversor privado en sus múltiples facetas, desde estados más iniciales, business angels, que invierten pequeñas cantidades en fases muy incipientes, a grandes fondos de inversión. Pero este tipo de financiación entiende que es una financiación de riesgo, es decir, que se basa en expectativas, con lo cual está dispuesto a asumir un riesgo que puede llevarle a perder su inversión, pero en contrapartida quiere una rentabilidad muy alta. Ahí es importante también entender qué entendemos por rentabilidad, qué entienden por rentabilidad. Estos inversores no quieren ganar dinero con tu negocio, es decir, con el reparto de dividendos, con una porción de las ventas que tú haces. Quieren ganar dinero vendiendo sus participaciones. ¿Esto qué implica? Que ellos deben creerse que con sus recursos tú vas a hacer crecer mucho el negocio para en un momento dado poder vender esas participaciones a un tercero y como la empresa ha crecido, poder tener unas plusvalías. Es muy importante esto, porque es lo que ha mencionado antes Isabel de escalabilidad. No es un negocio ni bueno ni malo, sino es un negocio que estratégicamente se orienta de una manera a otra. Una pequeña mercería y Zara, por ejemplo, puede ser el mismo tipo de negocio al inicio, pero la visión de cuán grandes quieren ser son diferentes. Eso es importante. ¿Qué pasa? Que entre estos dos extremos existe una zona que no suele estar cubierta, que es muchas veces donde entra el sector privado, el sector público. Es decir, aquellos proyectos que empiezan a traccionar, pero todavía no tienen la atracción suficiente para ser atractivos a un inversor privado y que tienen que dotarse de más recursos, o en contrapartida decir, oye, como estás en una fase tan incipiente, el valor que doy a tu empresa es muy bajo, con lo cual la incorporación de recursos, ¿vale?, implica, ¿vale?, que tú malvendas participaciones de la empresa. Aquí entonces el sector privado el sector público es cuando por un lado asume más riesgo de lo que sería una entidad bancaria para financiar un proyecto y en contrapartida, que serían las líneas que financian el desarrollo del negocio, o existe otra fuente de financiación
que lo que te financian es el desarrollo de la tecnología o del proyecto. ¿Por qué? Porque los inversores privados en estas etapas que todavía estás en fase de desarrollo prefieren no invertir. Con lo cual, si tú te financias esa tecnología, ese desarrollo de producto, ¿vale? Y lo llevas al mercado y te puedes llevarlo al mercado, es en ese momento cuando encontrarás esas fuentes de financiación privadas que te van a permitir coger velocidad. Por eso es importante entender al financiador y tener claro qué busca. Y tenemos que tener claros que hay fuentes que están dispuestas a financiarte con poco riesgo, otras que están dispuestas a financiarte con mucho riesgo. Y en medio existe, como ahora veremos, iniciativas públicas que lo que buscan es cubrir los huecos entre las diferentes alternativas de financiación privada. Y vamos a ello. ¿Qué es importante entender, Isabel? La primera fuente de financiación, como había comentado Chema, es la financiación dilutiva. ¿Cuál es el primer punto que hay que comprender? Es qué es lo que busca el inversor o cada tipo de inversor. Dentro de los dos principales grupos de inversores, por una parte está los inversores industriales y por otra los financieros. Los primeros buscan incorporar el producto dentro de su portafolio de productos o la tecnología dentro de sus actividades industriales. Por lo tanto, les interesa adquirir o formar parte de tu proyecto y hacerlo al menor precio posible. Por otra parte están los inversores financieros, quienes, como mencionó Chema, están interesados básicamente en ese retorno o rentabilidad a la inversión realizada. Generalmente, los inversores industriales con los financieros no suelen hacer equipo a la hora de invertir. Por tanto, si en una primera ronda invierte un inversor industrial, generalmente en rondas posteriores se dificulta el acceso de los inversores financieros porque sus objetivos dentro de la empresa son contradictorios. La siguiente, por favor. O sea, aquí como perdón, Isabel, disculpa. Dentro de los puntos que los inversores buscan dentro de la startup, por ejemplo, vamos a tener diferentes criterios. ¿Cuáles? Y sobre todo ha de buscar dentro de los criterios las métricas financieras y por otra parte las métricas de marketing. Cada negocio, dependiendo del tipo de modelo de negocio que tenga, ha de tener unas métricas concretas. Y el inversor generalmente también tiene una especialidad o no puede tenerla, pero en el caso de que tuviese una especialidad, tienes que conocer cuáles son las métricas que este inversor busca en tu negocio. Y por otra parte, tener muy claro cuál va a ser el destino de ese dinero del inversor. ¿En qué te vas a gastar la inversión? ¿Cuáles son los objetivos que te van a permitir alcanzar el dinero que va a poner en tu cuenta el inversor? Gracias. La siguiente, por favor. Ahora sí que ahora entramos ya en materia a explicar diferentes alternativas de financiación no dilutiva. Empezamos por las alternativas, lo que sería financiación privada. ¿Vale? Financiación privada que principalmente o mayormente puede ser a través de deuda, que básicamente se caracterizan por el hecho, iniciativas que utilizando las nuevas tecnologías te aportan o te ofrecen alternativas de financiación que difieren de las que te ofrece un banco. ¿Por qué? Porque normalmente el hecho de incorporar el uso de nuevas tecnologías permite determinar unos criterios de análisis y definir unos criterios de riesgo que un banco no puede reproducir. Por un lado, tenemos lo que con las más también por grado de innovación, las más antiguas podrían ser los que serían las plataformas de crowdfunding. Es muy importante entender que crowdfunding, más allá de las plataformas de recompensas, se pueden constituir en una importante fuente de financiación a través de la preventa. Es decir, tú puedes prevender tu producto, ¿vale?, para dotarte los recursos que te permitan financiarlos. Pondremos un ejemplo muy rápido sin citar nombres. Tenemos un cliente que fabrican zapatillas ecológicas.
Muy bien. Ellos no tenían los recursos para financiarse, hicieron una campaña precisamente a través de Kickstarter, hicieron preventas por un importe superior a 2 millones de euros. Con esto pudieron fabricar los productos y atender a los pedidos que habían sido capaces de captar. Teniendo en cuenta el margen que tiene, el margen bruto que tiene la compañía, que tiene la venta de productos, la empresa se dotó de los recursos para seguir operando. O sea que es una vía que también hay que tener en cuenta. A partir de ahí vemos alternativas como pueden ser, Venture Debt, en el cual es un híbrido que te permiten obtener financiación complementaria a la de una inversión cuando tú prevés incorporar más fondos a corto o medio plazo a través de, son negocios que crecen muy rápido y que son muy intensivos en capital, ¿vale? Entonces, es una forma adicional de obtener una financiación que permita Ay, le hemos dejado de oír a Chema. a partir ¿Chema? de ahí entendemos como... Sí, ¿me oís? Te fuiste un segundo, pero has vuelto. Vale. Has vuelto. Estoy ahí, no te preocupes. Entonces, a partir de ahí, tenemos alternativas como pueden ser las plataformas de crowdfunding, es decir, que agregan pequeños inversores o pequeños financiadores para financiar la actividad de la empresa. ¿Y esta cuál puede ser? Pues la financiación de circulante, por un lado, tenemos las plataformas que te descuento de pagarés, como puede ser Facturedo, que lo que te hace es anticipar el cobro de facturas, o plataformas que lo que te hacen es financiar tu actividad en base a tu histórico de marketing. Es decir, por ejemplo, el caso de Ritmo. Es decir, si tú eres capaz de demostrar que por cada euro invertido en marketing obtienes un retorno, ellos te financian la campaña porque en base a eso se conectan a tus plataformas y analizan la rentabilidad que estás obteniendo, que estás dándole a ese euro invertido en marketing y evalúan de cuántos recursos te pueden dotar. O sea que fijaros que llega un punto en el que ese análisis de riesgo que en una entidad bancaria era en base al histórico de los números de 1 o 2 ejercicios anteriores, se puede realizar utilizando nuevas tecnologías para evaluar el retorno de las campañas de marketing que has hecho en estos últimos meses. ¿Qué pasa? Que de esta forma, proyectos incipientes que tienen una mínima atracción pueden financiar su actividad a través de préstamos muy dinámicos que te permiten financiar esto que hemos comentado, diferentes aspectos de tu actividad. Con lo cual es un tema que os recomendamos profundicéis y evaluéis qué alternativas de las muchas que hay aquí, citamos solos algunas de ellas, pueden adecuarse a vuestro negocio, como una de las muchas o de las diversas herramientas de financiación. Vale, pasamos a la siguiente y entonces empezamos a hablar de las fuentes de financiación no dilutivas públicas. Aquí es importante, como he mencionado al principio, discriminar en dos grandes tipologías de financiación. Aquellas iniciativas o aquellas líneas que lo que te financian es la viabilidad del negocio, tenemos como referente a NISA, que lo que te van a evaluar es, señores, con mis recursos vas a ser capaz de crecer y dentro de 2 años, cuando venza la carencia, poder devolverme la financiación. Si el análisis da un resultado afirmativo, te van a financiar el proyecto. En contrapartida, tenemos aquellas líneas que no te están financiando la actividad, sino que te están financiando un proyecto dentro de esa actividad. Aquí son las diferentes líneas que puede estar impulsando, por ejemplo, entidades como Cedeti. ¿Qué es importante aquí? Es importante entender, fijaros, NISA te puede financiar el negocio, con lo cual puede entrar a financiar empresas en fases más iniciales. Cedeti te financia una parte del negocio y luego veremos cómo lo hacen. Con lo que tú, lamentablemente, tienes que tener una estructura y unos recursos lo suficientemente grandes para
financiar una actividad de innovación que, como su nombre indica, es I+D. Estás desarrollando una tecnología que luego tienes que poner en un producto que luego tienes que lanzar al mercado. O sea, que realmente desde ahora hasta que empieces a obtener el retorno de esa financiación va a pasar tiempo. Con lo cual, tienes que tener una estructura lo suficientemente grande para soportar este periodo. ¿Qué pasa? Que hay iniciativas que son muy innovadoras, pero por estar en una fase inicial no tienen la estructura, la dimensión suficiente para aplicar este tipo de líneas. Ahora, pero a lo mejor dentro de 6, 12 meses sí. Por lo cual es importante entender qué requerimientos tiene cada una de estas líneas. Y esto es lo que querremos explicar a continuación. Entonces, vamos a hablar de las líneas de ENISA que lo que te financian es el negocio. Es decir, si te están financiando el negocio, tienen que ser startups, modelos de empresas que estén ya iniciando la comercialización. Antes de entrar a explicar las diferentes líneas, dejarme haceros dos reflexiones. Cuando estamos diciendo que están en fase de comercialización, ¿qué quiere decir? Oye, que todavía no tengo ventas, pues resulta que ya no puedo aplicar. No, no es así. Oye, que resulta que estoy iniciando la actividad comercial, pero todavía no he cerrado la ronda, que espero cerrar en los próximos meses. ¿No puedo aplicar? No, no es así. Hay que entender que te van a requerir. ENISA te tienen como el tope, digamos, los importes, digamos, tiene dos aspectos que va a determinar el máximo que te van a financiar. Uno, las ampliaciones de capital o las aportaciones que has hecho o que prevés hacer. Si tú todavía no has cerrado la ronda, pero prevés que la vas a cerrar de inmediato, ellos te van a evaluar el proyecto como si ya lo hubieras hecho. Y te van a condicionar un desembolso, un hipotético desembolso, a que tú justifiques que has cumplido ese hito que has dicho. Vale. Segundo aspecto, porque tú puedes decir, oye, es que yo he hecho la ampliación hace 6 meses, ¿vale o no vale? Entonces entra la segunda variable, es, te van a evaluar el nivel de fondos propios. Es decir, ¿qué has hecho con ese dinero? Si tienes el dinero en el banco todavía, te van a financiar porque tu nivel de fondos propios es elevado. Es el segundo límite. Si tú estás desarrollando una tecnología, a lo mejor no tienes todo el dinero líquido, pero tienes un activo que te va a generar ingresos futuros. Si tú resulta que lo que has hecho es una campaña marketing que te ha salido mal y no has obtenido ventas, has tenido un gasto que te ha bajado el nivel de fondos. Con lo cual, el importe que te pueden llegar a financiar ellos se reduce, pese a que la ampliación que hubieras hecho es superior. A modo de ejemplo, imaginaros que habéis hecho una ampliación de 100.000 euros. Puedes aplicar a 100.000 euros. Pero en el interim has hecho una campaña de marketing que te ha salido mal y tu balance sale con que en vez de 100.000 euros de fondos propios, tienes 100.000 euros menos los 50 que has perdido porque has hecho una campaña que no tenía un retorno. Con lo cual tu nivel de fondos propios se queda en 50.000. El máximo a lo que podrías aspirar es a esos 50.000. Son dos aspectos que es importante tener en cuenta a la hora de cuantificar a qué puedes pedir, qué puedes solicitar. A partir de ahí, ¿qué líneas tiene ENISA? Tiene dos grandes líneas. Las que se llaman líneas emprendedores, empresas de menos de 2 años, y líneas de crecimiento, empresas de más de 2 años, que teóricamente ya tienen histórico y lo que quieren es acelerar esas ventas que ya lo tienen. ¿Cuál es la principal diferencia? ¿En qué difiere una línea u otra? La principal diferencia es que en las líneas emprendedores se entiende que no hay histórico, con lo cual en el análisis se evalúa, tiene mucho más peso la parte cualitativa. Es decir, como seamos capaces de convencer al analista de que ese proyecto va a ir a buen puerto. En contrapartida, las líneas de crecimiento es un análisis más técnico. O sea, el peso del análisis del histórico, de la evolución pasada, es importante. ¿Vale? Entonces, simplemente, esto decimos porque se dan circunstancias como, oye, mira, que la empresa tiene 4 años, pero la actividad tiene 1 porque yo utilizamos una empresa que ya estaba constituida, pero ha estado inactiva
y luego la actividad la hemos iniciado hace un año. A efectos prácticos, la empresa tiene 4 y como tal te van a evaluar. Por eso es importante, lo que comentábamos antes de empezar, determinar la estrategia. Porque muchas veces puede ser más interesante empezar un proyecto con una sociedad nueva que reaprovechar una que tiene un histórico, pero que no tiene una evolución positiva. Vale, dentro de las líneas emprendedores, a su vez, fijaros, acordaos que hemos hablado tienen dos baremos para medir el máximo, aportaciones que se han hecho y nivel de fondos propios, tienen 2 sublíneas, la que se llaman jóvenes emprendedores. Aquí te exigen, pues, aparte de que tengas menos de 2 años de antigüedad en la empresa, que al menos el 50% de las participaciones estén en manos de personas físicas menores de 41 años. ¿Qué ventaja tiene esta línea? Es decir, se tiene la ventaja, lo que subyace detrás es, ENISA entiende que 2 jóvenes emprendedores que quieren iniciar un proyecto tienen menos recursos, ¿vale? Pueden aportar menos dinero a la empresa, con lo cual tienen hasta una cantidad, hasta 75.000 euros, una capacidad de apalancamiento mayor. Es decir, por cada euro que ponen los emprendedores como capital, ENISA puede financiar 2 a través de préstamos. ¿Esto qué quiere decir? Que en teoría si tú aportas 35.000, 40.000 euros a la sociedad, ya sea con aportaciones dinerarias como con aportaciones no dinerarias. Es decir, con desarrollos que has ido haciendo y que lo aportas a la empresa. Todo tiene que ser cash, porque muchas veces es un tema que hay que llegarlo a entender. En ese contexto, tú puedes optar a conseguir 75.000 euros adicionales. Siendo realistas, ¿cuál es la foto típica? La foto típica tendría que ser, oye, tú aportas entre 35 y 40.000 euros, más tirando a 40 que 35, y tú puedes optar a conseguir financiación adicional en torno a 70.000 euros, ¿vale? Siempre que la empresa tenga un cierto histórico. Ahí ya entrará y ya me salgo un momento, a nivel de comentarios, me salgo de la presentación, pero es muy importante entender cómo funciona cada una de las líneas. ¿Por qué? Porque, aunque no se evalúe el histórico, se tienen en cuenta ciertas cuestiones. Por ejemplo, que la empresa tenga al menos 2 trimestres de actividad, que tenga un mínimo de movimiento, con lo cual muchas veces aconsejamos a los clientes que decir, oye, es que acabo de constituir la empresa, pues espérate, no, es que quiero los recursos, tengo el dinero, he metido los 40.000 euros. Sí, pero no tienes 2 trimestres de actividad, no has demostrado que eres capaz de vender, no mucho, pero simplemente acordar lo que hemos hablado antes, de validar el modelo de negocio. Y son aspectos que en su análisis de riesgos tienen en cuenta. Con lo cual, estratégicamente, te puede interesar constituir la empresa este año, en diciembre, en vez de en enero, para generar un histórico, porque al final diciembre es un año, parece mentira, pero de diciembre a enero pasa un año, ¿vale? Tienes un histórico de un año, tienes tiempo para gestionar esa actividad, que lo vas a demostrar presentando unos estados contables que muestren que has desarrollado la plataforma, que has hecho campañas de marketing, que has obtenido algunas ventas, que has contratado a algún colaborador. Y eso son aspectos que se van a tener en cuenta, ¿vale? Entonces, además de eso, ¿qué es relevante? Pues fijar lo que hemos comentado, es decir, oye, que es un equipo y en estas líneas compensado, que no estás financiando solo a un emprendedor, sino dentro de lo que es una empresa, ¿vale? Tienes las diferentes áreas más o menos cubiertas: desarrollo de producto, comercialización y gestión. Por lo cual sí que es importante entender en qué momento estamos y en los próximos meses cuándo es el momento adecuado para solicitar esta financiación. En la línea de crecimiento, ¿vale? Aquí el análisis es diferente. Te van a decir, oye, ¿qué has hecho en los últimos años? Por ejemplo, el año que viene nos evaluarán los 3 años anteriores, 21, 20, 19. Y van a evaluar
cómo han evolucionado esas variables, el nivel de fondos propios y la actividad. Entonces, y permitir que voy dentro de la explicación, voy poniendo pequeños comentarios, pero sí que es importante entender, decir, oye, si te están evaluando que tengas una evolución positiva de los fondos propios, si tú, por ejemplo, en el año estás dudando entre, oye, ¿cuándo hago la ampliación? ¿En diciembre o en enero? Resulta que esa ampliación permite que este año tuvieras un incremento de fondos propios respecto al año anterior, sería recomendable formalizarlo este año. ¿Por qué? Porque el año que viene, cuando evalúen el proyecto, verán que en los años anteriores el nivel de fondos propios ha subido. Son aspectos que hay que seguir teniendo en cuenta. Es decir, y recopilando, existen dos grandes fuentes de financiación, de dos líneas, emprendedores y crecimientos, con lo cual no necesariamente tienen que ser empresas de reciente creación, pero sí que evalúan aspectos diferentes. En las líneas de emprendedores, jóvenes emprendedores, un equipo en el cual el 50% ostente las participaciones de la empresa, que ostentan las participaciones de al menos del 50% de la empresa, del valor de la empresa, tengan menos de 41 años y que la empresa tenga menos de 2 años de actividad. Si la empresa tiene 2 años de actividad, menos de 2 años de actividad, pero el cap table está en manos de personas que tienen más de 40 años o de empresas, vamos a la línea de emprendedores. La diferencia es que aquí sí que lo que evalúan, lo que están dispuestos a aportar es el mismo importe que que se ha incorporado a la empresa a través de ampliaciones, en proporción 1 a 1, hasta 300.000 euros. Que tenemos una empresa que tiene más de 2 años. ¿Es financiable? Por supuesto. Pero hay que tener en cuenta que se mira con mucho más detalle el histórico. ¿Cuánto se puede pedir? ¿Solo el límite es hasta 300.000 euros? No, se puede pedir más. Lo que pasa que como funciona NISA es, ustedes tienen un preconcedido un crédito de hasta un límite de crédito de hasta 300.000 euros. En función de estos dos parámetros que hemos comentado, este importe se reduce o se mantiene. ¿Quieres una cantidad mayor? Entonces te requieren, uno, que audites cuentas del último ejercicio, con lo cual ya implícitamente estás diciendo que la empresa tiene que tener una madurez y que tenga un grado de desarrollo grande. Es decir, que ya no estés hablando de empresas que estén facturando 20, 30.000 euros al mes, si a lo mejor son empresas que ya están facturando, que tienen 4 o 5 años de actividad, que están facturando 100, 200, 300.000 euros al mes y que realmente quieren esos recursos adicionales para dar un salto cuantitativo relevante. ¿Vale? Gemma, te voy a interrumpir un segundito porque obviamente todos estos tips son relevantísimos, pero como queda mucha, porque yo ya la he visto, mucha densidad de presentación y 15 minutos máximo, lo digo para que te puedas, si quieres... Lo que voy a hacer, lo que vamos a enfocarlo es toda la parte técnica, y por eso me he entretenido aquí, porque creo que es importante obviarla, porque creemos que es muy importante que lo que es información de cómo funciona el detalle o los ejemplos de cada una de las líneas, como vamos a distribuir la presentación, relevante, se la puedan leer. Aquí es más importante entender los criterios básicos que generen la comprensión del resto de documentación. No te preocupes que lo vamos a aclarar. Yo para que os entre todo lo que queráis contar, lo digo por esto. Seguro. Si quieres, entonces pasamos a la siguiente, porque sí que es relevante incidir en que ENISA ha sacado 2 líneas concretas que provienen de fondos de otros ministerios, ¿vale?, que están específicamente diseñadas para la línea de emprendedoras digitales, que es donde mujeres tienen un rol relevante en la empresa, ya sea en el accionariado, ya sea en los órganos de decisión, ya sea a nivel ejecutivo, y otra línea, la de Agroimpulso, que está dirigida a proyectos que buscan desarrollar tecnológicamente negocios agrarios. ¿Qué ventaja tienen estas líneas? Y es importante porque nos pregunta, oye, ¿voy a la de jóvenes emprendedoras o a la de mujeres emprendedoras? Tienen importante que los presupuestos ya están aprobados de estas partidas para los próximos años. Si fuéramos a una línea ordinaria,
Nosotros nos evaluarían el proyecto a lo largo del primer trimestre y nos lo desembolsarían en el segundo, como muy pronto. Con las líneas, en la línea de emprendedoras digitales y algún impulso, si te evalúan el proyecto en el primer trimestre, puedes contar con esos recursos en el segundo trimestre. En ese mismo primer trimestre. Y ahora pasamos al segundo bloque, que serían aquellas líneas que lo que te están financiando es un proyecto dentro de la empresa. Aspecto importante, es fundamental la evaluación de la innovación de ese proyecto. Es fundamental, pero no es suficiente. Cada vez más se evalúa también que el negocio sea viable. ¿Vale? Con lo cual también evalúan no solo cuán disruptiva es la tecnología, sino de qué recursos tiene la empresa para llevarlo a fin. ¿Por qué? Y esto ya avanzo lo que luego podéis leer en el dossier. Porque, fijaros, si están evaluando la I+D, la I+D es tecnología. La tecnología no es un producto, implica que tú vas a desarrollar durante 12, 36 meses una tecnología que después incorporarás en un producto que después venderás. Oye, es un gap de 4 años, 3 años. ¿Cómo te vas a financiar en este proyecto? O sea, es importante a la hora de evaluar, voy a solicitar una línea para financiar la tecnología que estoy desarrollando, entender la foto completa. Por eso es importante esta línea de evaluar evaluar la viabilidad económica. Y así, si pasamos a la siguiente slide, podemos ver qué grandes alternativas hay y para qué tipo de empresas están dirigidas. Fijaros, hablamos de líneas que lo que te investiga. Básicamente hay como 2 grandes bloques dentro de financiar un proyecto. Financio la innovación, ¿vale? Sería la línea P+D, o financio nuevas capacidades productivas, la línea LIC. ¿Qué diferencia hay? Innovación, estoy desarrollando algo que no está en el mercado, que no existe. Muy bien, es un reto tecnológico. La principal ventaja que tiene es que si se aprueba ese proyecto, te financian una parte y de esa parte hay un porcentaje que es no reembolsable, que es subvención. Muy bien. Pero existen otras líneas que a lo mejor tú puedes decir, oye, yo no estoy innovando a nivel de mercado, pero estoy invirtiendo en incorporar a mi empresa unas tecnologías que hasta ahora no tengo, que existen en el mercado, pero yo no tengo, y que me van a permitir, 1, atender nuevos mercados, 2, incrementar mi oferta de producto. Serían las líneas de innovación, las LIC. ¿Vale? ¿Qué es importante aquí? Fijaros que la tercera columna y es diferente a las de startups. En estas líneas es importante demostrar, 1, que además de afrontar ese proyecto, puedes seguir desarrollando tu actividad ordinaria. O sea, que ya implicas que tienes una dimensión relevante. Para startups, ¿qué tenemos? Una línea híbrida. Una convocatoria anual, que sería en este caso es Neotech, que a diferencia de las anteriores entran en concurrencia competitiva. Es decir, que no solo te van a evaluar tu proyecto, sino que van a evaluar tu proyecto y te lo van a comparar con otros. Con lo cual aquí lo que recomendamos es, ¿vamos a probar? No, sino sé crítico, evalúa si realmente tienes elementos innovadores, porque lo que tú estás haciendo te lo van a evaluar, te lo van a comparar con otro. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Tenemos un proyecto que lo han evaluado y el proyecto típico es, ¿yo qué hago? Hago un software que me voy a aprovechar en inteligencia artificial y machine learning para mejorar un proyecto, un servicio. Vale, ¿qué equipo tienes? ¿Un full stack developer? Bueno, es un perfil generalista. No, mira, es que yo para eso tengo 2 doctores que han hecho estos papers y que están apoyados por 4 desarrolladores para desarrollar este reto tecnológico que se basa en esta tecnología. Eso es lo que determina el grado de innovación y la solvencia del proyecto. La solvencia económica vendrá de ¿y cómo los vas a pagar? Por eso es importante tener en cuenta eso. Neotech, que en este caso sí que es un híbrido porque es tecnologías que ya están próximas al mercado, con lo cual sí que, y realmente lo que te están dando es una subvención
ese importe, subvención de hasta 250.000 euros, sería para aplicables para esas empresas, startups, que están desarrollando o tienen una primera versión de un prototipo que está próximo a ir al mercado y que quieren recursos adicionales para lanzarse. O sea, importante esto es el equilibrio entre el reto tecnológico y viabilidad económica. 3 grandes líneas: innovación, nuevas capacidades productivas, o para startups compitiendo con otras, con lo cual hay que ser críticos, una subvención de hasta 250.000 euros a través de la línea Neotec. Perfecto. Luego, en las siguientes slides, lo que hacemos es explicaros cómo funcionan estas líneas, pero yo que creo que podemos pasarla para luego vosotros ir haciendo. En este slide, una pincelada que es muy importante, es lo que hemos dicho. Un ENISA, lo que financia el negocio, se financian, o sea, es un proyecto que tardas 1 o 2 meses en desarrollar la memoria. La puedes tener en 15 días, pero el proyecto, la gestión de todo el proyecto, te puede llevar un mes y medio. Tienes la resolución en 3 meses. ¿Vale? Ese es el horizonte temporal. Si estamos hablando de I+D, preparación del expediente te puede llevar 3 o 4 meses, porque suele llevar colaboraciones externas que tienen que justificar ciertas partidas y, quieras o no, las agendas se complican. La evaluación es lenta. Evaluar el proyecto te puede llevar entre 4 y 6 meses. Señores, por el colapso que estamos teniendo después del COVID, ahora hay proyectos que tardan 6, 8 meses en ser evaluados. Fijaros, ya llevamos 1 año de proyecto. Luego lo que te están haciendo ellos es, tú has definido un proyecto que la ejecución son entre 6 y 12 meses si es nuevas capacidades que ya existen, o entre 12 y 36 meses si son un proyecto de I+D. Fijaros el horizonte en el que estamos, ¿vale? ¿Y ellos cómo funcionan? Ellos te anticipan parte del proyecto al empezar, luego tienes que incurrir y tienes que ser capaz de financiar el resto, y cuando es justificado el correcto uso de los recursos, te financian y te devuelven lo que tú ya has financiado. Es como una refinanciación. Con lo cual, volvemos a lo mismo. ¿Qué dimensión tengo que tener para afrontar un proyecto de 200, 250.000 euros, 300.000 euros como mínimo, ¿vale? Además de la actividad ordinaria de la empresa. Es una reflexión que tenéis que tener en cuenta. Aquí os ponemos un ejemplo de un proyecto de I+D. Si avanzamos, estamos dentro de cómo funcionan las líneas, lo que hemos dicho, de financiar, incorporar nuevas capacidades, qué requerimientos tienen, qué dimensión de proyectos tienen, ¿vale? Que como os he anticipado. Y otra vez un ejemplo en el cual vemos que realmente el proceso es un proceso que abarca 2 años y medio, desde que tú te decides hasta que lo concluyes, ¿vale? Importante. Muy bien. Siguiente fuente, lo que es una pincelada, lo que hemos dicho, Neotec. Ventajas, es subvención. Inconvenientes, que es concurrencia competitiva y se da una vez al año. ¿Qué quiere decir que se da una vez al año? Si la convocatoria es en junio, julio, depende del año, tú quiere decir que has empezado a trabajar el proyecto 2 o 3 meses antes. Fijaros que a día de hoy, estamos en noviembre, no han salido las resoluciones de qué proyectos han financiado. Saldrá esta semana o la semana que viene, ¿vale? Con unos recursos que se acabarán desembolsando en enero, febrero. Con lo cual, fijaros, también es importante que os hagáis ese cronograma de cuándo esperáis incorporar los recursos. Solicitud en junio, recursos en febrero. Importante. ¿Qué más? Otro tipo de incentivos y de fuentes de financiación que no se tienen en cuenta, como son los incentivos fiscales. Tenemos aquí 2 grandes bloques, 2 pinceladas. Deducciones en impuesto de sociedades, que es cuando la empresa ya esté ganando dinero, te puedes deducir entre un 25 y un 42% del gasto de I+D y un 12% en el gasto de innovación, ¿vale? Que puedes hacer 2 cosas, o pagar menos impuestos, o si todavía no estás ganando dinero, guardártelo para cuando te lo ganes, deducírtelo. Muy bien, eso es una línea. Pero además es que te puedes ahorrar el 40% de las cuotas de la seguridad social de aquellos colaboradores
que estén desarrollando tecnología o que estén desarrollando producto. Hombre, puede parecer que no es mucho dinero, pero por colaborador te estás yendo a entre 250 y 300 euros mes. Hombre, si tienes un equipo de 3, 4 desarrolladores, estás hablando entre 12 y 15.000 euros al año. Que para ganar 12, 15.000 euros al año, tienes que facturar mucho más. Tenerlo presente porque son líneas que no se tienen en cuenta y son otra patita, otra fuente de financiación a tener en cuenta. Otra pincelada, horizonte temporal. ¿Cuándo solicitar qué líneas? Hay líneas que están abiertas todo el año. Tú en ISA puedes solicitarlo a lo largo de todo el año. ¿Qué pasa? Que si tú solicitas una ENISA en el primer trimestre, puedes tener una resolución ese mismo primer trimestre y normalmente puedes contar con los fondos antes de verano. Si metes una solicitud antes de verano, segundo trimestre, empieza a haber colapso de proyectos, mucho más gente que mete solicitudes, con lo cual los fondos puedes contar con ellos el tercero o el cuarto trimestre. Fijaros, ya se alarga. Ay, perdonad. Sigo aquí. Ya se alarga. ¿Qué pasa? Que esto implica, ¿vale?, que a la hora de planificar los recursos tienes que contar con que va a pasar mucho tiempo. ¿Qué pasa si metes la solicitud en el cuarto trimestre? Que no hay tiempo material para analizarlo. Te vas al ejercicio siguiente. Fijaros, si meto una solicitud en enero, en marzo, si diera el caso en marzo, puedo contar con los fondos en julio. Si meto una solicitud en octubre, a lo mejor me voy a julio del año que viene. O sea, el cuándo se mete una solicitud es importante. Neotec es la única iniciativa que está acotada en el tiempo, una sola convocatoria, y CEDIT está abierto todo el año y hay que tenerlo en cuenta por las mismas cuestiones. Si pasamos a la siguiente, es decir, en este contexto, vale, ya hemos hablado de fuentes de financiación, lo más triste, o sea, que es una pena, perdonad que diga, lo más triste es los errores que se cometen y, como decimos, la facilidad que tenemos de dispararnos en el pie. ¿Y en qué sentido va esto? Es decir, oye, es que muchas veces vas a las bravas y no haces ese ejercicio de establecer una estrategia de financiación. Una estrategia de financiación es esto que hemos dicho. Entender que si yo meto la solicitud en junio, puedo tener los recursos, en marzo, puedo tener los recursos antes de verano. Si se me alarga porque tengo otras prioridades y ese mismo proyecto lo hago en septiembre, pues a lo mejor tengo los recursos dentro de 9 meses y no 3. Entender que si yo quiero aplicar un proyecto de innovación, es importante cerrar el ejercicio anterior con unos estados financieros solventes, porque me van a evaluar por eso. Importante. Entender otra cosa, que cuando se habla es muy diferente del concepto de necesidades de financiación que rondas de financiación. Muchas veces la gente te dice, yo quiero inversar porque necesito 500.000 euros. La siguiente pregunta es, ¿pero tú necesitas 500.000 euros o quieres un inversor por 500.000 euros? Y la primera reacción es poner cara de póker. ¿Pero por qué? Fijaros lo que hemos hablado. Si tú recibes un inversor de 500.000 euros, puedes aplicar a una ENISA de 300, a un Neotec si tienes base tecnológica o para incorporar nuevas capacidades productivas. Entonces, hombre, y ojo, y se olvidan muchas veces que también vas a reinvertir la facturación que consigas durante ese ejercicio. Con lo cual, no es lo mismo necesidad de 500.000 euros que buscar un inversor por 500. Si tú necesitas 500.000 euros, con 150 200.000 euros de un inversor, de inversores privados, consigues esos 500. A través de NISA, a través de tus ventas, a través de otras líneas que hemos mencionado. Es importante explicarlo. Si tú vas a un inversor, no pongas esa cara de póker o a un financiador. Importante. Otro aspecto relevante, como ha comentado Isabel, diferenciar lo que es un socio industrial de un socio financiero. Buscan cosas diferentes. El socio industrial querrá ganar dinero con tu proyecto y tendrá afán de permanencia.
tiene una participación minoritaria al principio para reducir su riesgo, pero luego quiere comprar barato. ¿Vas a tenerlo en casa con un socio financiero que lo que quiere es salir y vender caro? Comprar barato, vender caro, no casa. Otro error, no conocer la política del inversor, entender que busca ese financiador, tanto público como privado. ¿Por qué? Porque habrá proyectos muy buenos que llamen a las puertas equivocadas y el no que le den no va a venir dado porque el proyecto no sea bueno. Va a venir dado porque los criterios de financiación difieren con lo que está con la estrategia del proyecto. Importante entender, el inversor te va a preguntar, el financiador te va a preguntar a ti, pregunta tú sobre el financiador. Y otro aspecto, otro error importante, y este es caso cuando nos referimos a inversores privados, es confundir el rol del inversor. Un inversor es una entidad que quiere ganar dinero contigo. Te va a ayudar, va a facilitar tu actividad, te puede ofrecer contactos, pero lo que quiere es ganar dinero contigo. No te va a solventar tus problemas y tus carencias. Eso es importante. Muchas veces entendemos que no, es que esto con un inversor me ayudará a ganar clientes. No. Te ayudará a ganar tiempo o acceso a un cliente, pero no es un ejecutivo de la empresa. Eso es un aspecto que también es un error que se produce. Y por último, ya para acabar, esperemos, Olaya, que todavía estemos en tiempo. Estamos. Es entender cómo evitamos esos errores. Lo primero, lo que ha mencionado Isabel, establecer una estrategia de financiación. Y es sentarte y decir, oye, ¿qué voy a hacer en los próximos 12, 18 meses? Vale, esos son los objetivos. Para cumplir esos objetivos, ¿qué hitos he de alcanzar? Hitos de desarrollar producto, hitos de actividad comercial, hitos de formación, de conformación de un equipo. Vale, esos hitos, ¿qué coste tiene y cuándo tengo que afrontar dichos costes? ¿En el mes 3, en el mes 6, en el mes 9? Cuando tenga ese esquema, ¿qué alternativas tengo para financiarlo? En ISA, pues no es lo mismo. Yo sé que como alternativa de financiación, si meto una solicitud en marzo, sé que en términos generales son recursos que seguro, si tengo una resolución positiva, que puedo contar con ellos en septiembre. Pues no pongamos los recursos de MISA para abril, porque no es factible. Y denotará que no entendemos cómo funciona. Pongámoslo cuando pertoca. Lo mismo para un Neotec. Es que voy a pedir un Neotec y me lo pongo en octubre. No. Un Neotec, si te lo dan, que lo acabas financiando por estadística un 20% de las solicitudes, obtendrás los fondos en febrero del año siguiente. Por lo menos concreta temporalmente esos recursos. Y 2, conoce al financiador. Conoce qué están evaluando y qué quieren. Tanto inversores privados, porque hay inversores que van a verticales concretos o que invierten un tipo de proyectos y en otros no, como financiadores públicos, porque también tienes que entender qué quieren financiar. Si estoy financiando innovación, a modo de ejemplo y un poco frivolizando, y eres el 21 proyecto que viene el 5º año consecutivo diciendo que vas a incorporar inteligencia artificial y machine learning, hombre, quizás ya no lo miren con los mismos ojos que el primer año y consideren que no tiene tanta innovación. Entonces, seamos críticos sobre el reto tecnológico que queremos afrontar y qué es lo que quiere evaluar ese financiador. Está evaluando, qué criterios está evaluando ese financiador, tanto público como privado. Y hasta aquí lo que es la presentación. Luego, a modo de ejemplo, y ya si nos permites la cuña publicitaria, Olaya, aquí nosotros, ¿qué os podemos ayudar? Pues precisamente en esto, es a determinar esta estrategia de financiación, entender en qué momento está el proyecto, la empresa, y qué alternativas de financiación con qué alternativas de financiación nos podemos encontrar a corto y a medio plazo, en función de cómo evoluciona la empresa. ¿Por qué? Porque al final nosotros conocemos las líneas de financiación privada, pero también nosotros tenemos
un pequeño vehículo, invertimos en fase semilla, con lo cual entendemos lo que busca el inversor. Si ves en la siguiente Olaya, pues ponemos un poco la slide de qué empresas hemos invertido en los últimos años. Con lo cual, esto es importante precisamente para ayudaros, porque, y es un tema que incluso con Olaya hemos hablado en alguna ocasión, lamentablemente el primer recurso escaso que tiene un emprendedor suele ser el dinero, pero el segundo recurso escaso que tiene es el tiempo, con lo cual optimicémoslo. Y ya no es porque trabajéis con nosotros, trabajar con quien queráis, pero hacer una reflexión, porque cualquier línea, cualquier alternativa, aplicación de financiación, podéis atenderla vosotros. Simplemente os va a llevar más o menos tiempo. Ahí la cuestión es tu hora de trabajo, ¿dónde estés más productiva? ¿Desarrollando y haciendo grande la empresa o gestionando una solicitud? Con lo cual, es importante que en esa estrategia también incorporéis ese segundo recurso escaso, que es el tiempo. Oye, fenomenal. Yo voy a dejar de compartir ahora para veros las caras a todos. Pues estoy aquí a ciegas total. A ver, un momento. Perdonad. Ahí. Ya estoy. Ya os veo. Mira qué bien. Bueno, creo que hablo en nombre de todos, lo digo así a voz en grito, esto es oro líquido. O sea, os digo una cosa, no sabéis lo dificilísimo, igual lo sabéis, que es de encontrar, cuando tú te metes en Google, en la red, en las webs de CDETI, de NISA, del otro, del tal, de no sé qué, encontrar esta información así de práctica, de resumida, de ejecutiva, de accesible y de fácilmente entendible, con lo cual, como os haremos llegar esta presentación a todos, creo que esta guía, memoria, no sé cómo llamarlo, actualizada de características concretas de cada opción, me parece impresionante. O sea que gracias Isabel y Chema, de verdad, porque me ha parecido una maravilla, francamente. Te lo agradezco. Y además en esta exposición. Claro, no, tenemos una pregunta de Javier Rubio, que creo que estáis viendo vosotros también, ¿no? Si le dais aquí a los mensajes lo podéis ver. Bueno, como sí, bueno, os lo leo en voz alta, ¿no? Decía Javier, bueno, Javier, no sé si estás por aquí, no sé si Javier sigue por aquí, lo quiere contar él mismo, si no, leo yo. Para optar a un CDETI se suelen pedir 6 meses desde la Constitución. Si sale una convocatoria de CDETI para subvencionar innovación tecnológica en marzo 2022, pero se ha constituido la empresa en diciembre de 2021, ¿contaría como si fuese un año y se podría optar a esa subvención? No. Vale. Son 6 meses y eso es importante. Y luego sí que es importante lo que hemos comentado. Si es subvención, pues, y hay que evaluar si está en concurrencia competitiva. Porque si está en concurrencia competitiva, van a tener más posibilidades aquellas empresas que a lo mejor en vez de 6 meses tienen un año y tienen una inversión hecha y tienen la justificación del equipo. O sea, es normalmente los proyectos que van muy apurados en cuanto a timings de constitución, ¿vale? Pueden justificar, tienen más problemas para justificar la solvencia técnica. ¿Por qué? Porque se tendría que dar el caso de que has constituido recientemente, has cerrado una ronda de financiación recientemente con un importe muy grande y te ha dado tiempo de incorporar equipo que esté trabajando. O sea, hay que ser consciente de eso. Totalmente. Gracias. Os da las gracias, Javier. Bueno, si nadie más tiene ninguna otra duda, alguna duda más que queráis plantearle a Chema e Isabel, ¿no? Pues oye, yo por mi parte lo único que debo decir es de nuevo gracias por vuestro tiempo, por esa explicación tan maravillosamente pedagógica que habéis hecho sobre todo este mundo, porque es un mundo, francamente, ¿no? Es un mundazo, y que haya actores también como vosotros que controlen sobre esto tantísimo es una bendición, vamos. Y nos complementáis a los demás, ¿no? Que no tenemos ese expertise tan concreto en todo este submundo. Bueno, a vosotros tenéis, y la aportación que tenéis vosotros en lo que es hacer consistente un proyecto y viable económicamente, tiene incluso más mérito, porque al final por eso nos complementamos, ¿verdad? Totalmente. O sea, eso como, es. Digamos, es las múltiples caras de o percepciones de una misma cosa.
Si me permitís, a mí también me gustaría daros las gracias por habernos dado esta ventana de visibilidad con el network que trabajáis y pues quedamos a vuestra disposición en el caso de que necesitéis ayuda en relación con algún tema concreto. Podéis contactar con nosotros a través de Olaya o a través de las redes sociales. Estamos a vuestra disposición. Eso es, muy bien, pues oye, os felicitan por aquí, se han aclarado conceptos, muchas gracias. Bueno, esto ha sido muy ilustrativo. Muchas gracias a los dos y gracias a todos los que os habéis incorporado a este webinar. Os preguntaremos qué tipo de información queréis para próximos ciclos. Llegará. Lo que queremos es escucharos y saber qué necesitáis. Chicos, gracias a todos. Gracias Un placer. a ti. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.